Bienvenidos a Archivo del Miedo. Aquí no hay vuelta atrás, solo ecos de historias que nunca debieron contarse. Antes de que sea demasiado tarde, comenta desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu país. Queremos saber quién nos acompaña esta noche y si acaso aún estás solo. Yo no creo en fantasmas, ni en posesiones. Al menos no creía hasta aquella noche. Aún no sé si lo que vi fue real o si simplemente mi mente se quebró, pero te aseguro algo. Jamás volví a dormir tranquilo después de presenciar aquel exorcismo. Todo comenzó hace unos años, cuando vivía en un pueblo pequeño al sur del país. Trabajaba como paramédico, así que estaba acostumbrado a ver cosas fuertes, accidentes, emergencias, incluso alguna que otra muerte. Pero nada me preparó para lo que viviría esa noche. Era un sábado por la noche, cerca de las 11. Mi turno ya había terminado, pero recibí una llamada extraña. Era el padre Mateo, el cura del pueblo. Su voz temblaba. Me dijo: necesito que vengas urgente. Es sobre la hija de los Suárez. La niña está... no sé cómo explicarlo. No está bien. ¿Una niña enferma? ¿Y por qué llamar a un paramédico si ya habían contactado a un sacerdote? Fui por instinto. Al llegar, noté que todo el barrio estaba en silencio, excepto por esa casa. Desde fuera se escuchaban gritos desgarradores, pero no eran de una niña. Eran guturales, como si algo estuviera gritando desde el fondo de una caverna. Entré y lo primero que noté fue el olor. No enfermedad, no a podredumbre, sino algo distinto. Azufre. El aire era denso, casi irrespirable. Allí estaba ella, Camila, 14 años, sentada en una silla vieja, atada con sogas en las muñecas y tobillos. Tenía la mirada perdida, pero al verme, sonrió. No una sonrisa normal, era una mueca forzada, como si su rostro se hubiera estirado más allá de lo humano. Y entonces dijo mi nombre, aunque yo nunca la había visto en mi vida. Hola, Luis. Sentí un escalofrío que me congeló la espalda. Nadie ahí sabía mi nombre. Nadie. El padre Mateo comenzó a orar, pero la voz de Camila lo interrumpía constantemente repitiendo frases en un idioma que no pude reconocer. No era latín, no era ningún idioma que yo haya escuchado, y sin embargo, lo entendía. Me hablaba directamente a mí, hablaba de cosas que había hecho, de cosas que yo había ocultado. ¿Cómo podía saber lo que hice aquella noche cuando tenía 17 años? ¿Cómo sabía lo que enterré en aquel terreno baldío? Empecé a sudar. Me quise ir, pero el padre me detuvo con la mirada. Me necesitaba ahí. Él no podía hacerlo solo. En un momento Camila empezó a convulsionar, pero no como una persona epiléptica. No. Su cuerpo se arqueaba hacia atrás en un ángulo imposible, y de su boca salía un hilo de baba negra, espesa como petróleo. Las luces parpadearon. Una vela se apagó, y luego su voz cambió. Ya no sonaba como una niña, ni como una persona. Él no quiere irse. Ella es suya. Y tú también lo fuiste alguna vez. Como que yo también lo fui. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Fui poseído? ¿Estoy marcado?
El padre gritó una oración en latín mientras me lanzaba agua bendita a mí también. Yo ni siquiera era creyente. Pero esa noche supe lo que era el miedo. El verdadero miedo. Camila empezó a gritar tan fuerte que los vidrios se quebraron. Sus ojos se pusieron completamente negros. Y por un instante vi algo detrás de ella. Una sombra, alta, delgada, que no tenía rostro. No sé cuánto duró todo. Quizá minutos, quizá horas. Pero cuando terminó, ella cayó al suelo, inconsciente. Y la sombra desapareció. Desde entonces, Camila está viva. No recuerda nada. Pero yo sí. No volví a hablar con el padre Mateo. Dicen que se fue del pueblo poco después. Nadie sabe por qué. Pero yo lo sé. A veces por las noches sueño con la voz de Camila. A veces la escucho despierto. Y lo peor es que, desde aquel día, no he dejado de oler azufre. He trabajado muchos años con la iglesia, en tareas que van desde lo más simple hasta lo más inusual. He visto gente en trance, personas que lloran sin saber por qué. Incluso he presenciado milagros. Pero lo que viví en aquella parroquia no fue una manifestación de fe, fue una advertencia. Y aún hoy no estoy seguro de haber salido del todo ileso. Era una tarde nublada, de esas en las que el aire se siente más pesado de lo normal. El párroco, un hombre mayor con el que había colaborado otras veces, me llamó diciendo que necesitaba ayuda urgente. Me dijo que una mujer había llegado sola a la iglesia y que no quería hablar con nadie. Solo pedía confesión, pero no con él, conmigo. Lo que me pareció extraño porque yo no soy sacerdote. Cuando llegué, la iglesia estaba vacía, silenciosa. Se escuchaba solo el crujir de las maderas viejas con el viento que entraba por los endijas de los vitrales. En el último banco, casi ocultándose entre sombras, vi a la mujer. Tenía el cuerpo encorvado hacia adelante, las manos sobre las rodillas y no levantaba la vista. Su cabello oscuro le cubría parte del rostro. Al acercarme sentí un escalofrío, no por miedo, sino por esa sensación que te avisa que algo está mal. Profundamente mal. Me senté a 1 metro de ella, sin mover un solo músculo. Y entonces, sin mover un solo músculo, murmuró: «Él ya está aquí, está dentro». Fue tan bajo que apenas lo escuché, pero cada palabra me llegó directo al pecho. Le pregunté si se refería a alguien. Me miró por primera vez, y ahí lo supe. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero no había lágrimas, solo una calma tensa, artificial, como si su cuerpo ya no le perteneciera, y lo que estaba dentro de ella solo lo usara como envoltorio. El padre llegó con el misal, agua bendita y una cruz. Le costaba disimular su nerviosismo. Había realizado exorcismos menores antes, pero nunca algo como esto. Me dijo que no hiciéramos preguntas, solo que oráramos. Comenzamos el rito en el altar, con la mujer sentada frente a nosotros. Cada vez que pronunciábamos el nombre de Cristo, ella comenzaba a reír. No una risa exagerada, sino apenas una vibración en su garganta, como si se burlara internamente, hasta que interrumpió al padre y dijo:
¿Y tú piensas que eso te va a salvar después de lo que hiciste en 1998? El padre se quedó congelado. Lo miré. Estaba pálido. Le pregunté después y nunca quiso decirme a qué se refería. Solo me dijo, ella no tenía cómo saberlo. Seguimos orando, aunque ahora con más miedo que fe. La mujer empezó a convulsionar, pero sin violencia, como si su cuerpo simplemente se sacudiera al ritmo de algo que no era humano. Entonces cayó al suelo, inmóvil. Parecía que había terminado. Nos acercamos con cuidado y ahí fue cuando abrió los ojos de golpe, completamente blancos, y dijo, con una voz que no era la suya, «Él ya no está, pero yo sí». Las velas alrededor del altar se apagaron todas al mismo tiempo. La cruz que sostenía el padre cayó al suelo y las puertas de la iglesia se cerraron de golpe. Del campanario comenzaron a sonar las campanas, a pesar de que era imposible que alguien estuviera ahí. Revisamos después. Estaba vacío, cerrado con llave desde adentro. La mujer se puso de pie, lenta, sin usar las manos, como si algo la levantara desde adentro, y me habló directamente a mí. ¿Tú crees que esto es una equivocación? Te estoy buscando a ti. El padre intentó seguir con el exorcismo, pero fue empujado con fuerza hacia atrás, como si una ráfaga invisible lo hubiera golpeado. Corrí a ayudarlo, pero cuando toqué a la mujer sentí como si tocara metal congelado. Un frío imposible. No era normal. No era de este mundo. Me dijo al oído, «Tú eres el siguiente. Siempre fuiste el siguiente». Y ahí todo se desmoronó. El altar empezó a temblar. Los vitrales crujían, las bancas se movían como si algo invisible pasara entre ellas. Y en medio de todo ese caos, la mujer se desplomó, inconsciente. Todo se detuvo, como si alguien hubiera pulsado pausa. Las luces dejaron de parpadear, las puertas se abrieron solas y el aire, por fin, volvió a sentirse respirable. La llevamos a un hospital. Dijeron que estaba en coma, pero su cuerpo estaba perfectamente sano. No había trauma ni señales de convulsiones reales. Solo dormía. Nunca despertó y nadie fue a buscarla. No tenía identificación, ni familia, ni registros médicos. Era como si nunca hubiera existido. El padre pidió cerrar la iglesia por tiempo indefinido. Yo no volví a entrar a una parroquia desde entonces. Pero a veces cuando estoy solo en casa, escucho campanas y no tengo iglesia cerca. Y a veces incluso creo verla sentada en la silla del comedor observándome en silencio, con esa misma mirada, esa sonrisa apenas dibujada. Siempre antes de despertarme, la escucho decir: «Tú eres el siguiente. Siempre fuiste el siguiente». Nadie hablaba de la iglesia de San Jeremías. No porque estuviera maldita o abandonada, sino porque desde hacía años simplemente no se mencionaba. Era como si la gente del pueblo evitara siquiera recordar que estaba allí. Un lugar que el tiempo había dejado olvidado, cubierto por la niebla y el silencio. El padre Tomás llevaba apenas 6 meses asignado a esa parroquia. Era una construcción antigua, con techos altísimos que parecían querer tocar el cielo y vitrales polvorientos que apenas dejaban filtrar la luz del sol. La iglesia se alzaba solitaria al final de una calle sin salida, rodeada de árboles que susurraban con el viento, como si guardaran secretos antiguos.
Al principio, Tomás pensó que era simplemente otra comunidad desinteresada, otra parroquia muerta a la que nadie acudía ya, pero no tardó en notar detalles extraños. Como que la iglesia no tenía campanas, ni una sola, ni atadas, ni desmontadas. No había rastro de ellas en ninguna parte. O que en la sacristía, debajo de una lona vieja y raída, descansaba un confesionario sellado con gruesas cadenas oxidadas y una tabla de madera atravesada con clavos antiguos, formando una cruz. Era un lugar que parecía querer ocultar algo. Además, cada vez que intentaba tocar el órgano, las notas se distorsionaban y desafinaban solas, como si el instrumento estuviera vivo y rechazara la música. Pero nada, ni siquiera estos detalles le preparó para lo que ocurriría la noche en que una mujer apareció en la iglesia. Era pequeña, frágil, con los ojos inyectados en sangre y la voz completamente apagada, como si hubiera estado gritando durante horas sin poder emitir sonido. Su desesperación era palpable y sus manos temblaban al pedir ayuda. «Padre, mi hija necesita ayuda, no médica, espiritual». Tomás dudó. Nunca había realizado un exorcismo real. En el seminario le habían enseñado la teoría, pero en la práctica nadie te prepara para enfrentarte a lo inexplicable. Sin embargo, había algo en la mirada de esa mujer, una mezcla de súplica y terror, que lo obligó a no decir que no. La condujo hasta la cripta de la iglesia, el lugar más aislado y silencioso. Un sótano frío, con paredes de piedra cubiertas de musgo, donde apenas la luz de unas pocas velas y el aroma penetrante del incienso rompían la oscuridad. Allí, entre cruces y símbolos antiguos, comenzaron los rezos. La niña, de no más de 12 años, no se movía, pero al poco tiempo, sin abrir los ojos, comenzó a hablar. Y no era su voz. Era una voz grave y rasposa, profunda como un eco desde el fondo de un pozo lleno de tierra. «No es a ella a quien vine a buscar, Tomás», dijo la voz. «¡Es a ti!». Tomás se mantuvo firme, no reaccionó, no preguntó, solo alzó el crucifijo y siguió orando con voz clara y decidida. «No tengo ningún secreto, criatura. No lograrás quebrarme», dijo con serenidad, aunque una sombra de inquietud se alojaba en su interior. La niña comenzó a retorcerse lentamente, no con violencia, sino con una lentitud casi teatral, como si se burlara del ritual que intentaban hacerle. Pero algo estaba mal. La lámpara que iluminaba la cripta empezó a parpadear. El aire se volvió denso y pesado, como si la misma atmósfera se cerrara a su alrededor. Y de repente, desde algún rincón oscuro de la cripta, se oyó una risa. No era la risa de la niña, ni de la madre que estaba parada a un lado, inmóvil y con los ojos llenos de lágrimas. Era una risa diferente, antigua y siniestra. Tomás sintió cómo su piel se erizó. Giró lentamente hacia el origen del sonido. Entre dos pilares, en la penumbra, apareció otro cuerpo. Una figura humana sentada y completamente inmóvil, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Era un hombre vestido de negro, con un sombrero antiguo que le tapaba el rostro, dejándolo envuelto en sombras. El padre Tomás avanzó hacia él sin dejar de rezar, pero con cada paso que daba, la figura parecía desvanecerse y fundirse con la sombra, hasta que al llegar al lugar donde debería estar, no había nada. El silencio volvió a llenar la cripta. Tomás regresó la mirada hacia la niña. Ya no estaba, ni ella ni su madre. El altar, la cripta, todo parecía intacto, como si nada hubiera ocurrido, excepto por algo nuevo. El confesionario, que estaba sellado con cadenas, estaba abierto. Dentro, una silla vacía y un espejo roto. Tomás se acercó al espejo y en su reflejo vio algo que le heló la sangre. Se vio a sí mismo, pero con los ojos completamente negros, oscuros como el abismo. Un frío infinito le recorrió el cuerpo y supo que esa noche algo se había roto para siempre.
Lo que voy a contarte no es una historia más de terror. Es una experiencia real, vivida desde dentro, donde el miedo no era un juego ni una fantasía, sino una presencia que te consume lentamente. Prepárate, porque esta noche la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se rompió para siempre. Todo comenzó una noche fría, cuando mi amigo me llamó con una voz que apenas podía controlar. Su hermano menor, Lucas, había cambiado de manera aterradora en cuestión de días. No era solo que evitara la luz o que su mirada se volviera vacía, era algo más profundo, como si alguien o algo hubiera tomado el control de él. Cuando llegué a la casa, un silencio incómodo me recibió. Ni un solo ruido, excepto un leve susurro que parecía venir de la habitación de Lucas. La puerta estaba entreabierta, y al asomarme vi algo que jamás olvidaré. Lucas estaba tirado en el suelo, pero no podía decir que estuviera dormido o consciente. Su cuerpo se movía de forma errática, sus manos se crispaban y su rostro estaba cubierto de un sudor frío que brillaba bajo la luz tenue. Sus ojos, completamente negros, no mostraban ni rastro de humanidad. Intenté acercarme, llamarlo por su nombre, pero lo que salió de su boca no fue un grito, ni una palabra, sino un gruñido bajo, cargado de ira y desesperación. Fue en ese instante cuando comprendí que no era él. Mi amigo y su madre estaban al borde del colapso. Habían llevado a Lucas a médicos, psiquiatras, pero nadie pudo explicar ni un síntoma ni una causa. Era como si su mente estuviera atrapada en un abismo sin salida. Esa noche, sin nada que perder, decidimos intentar un exorcismo. No uno de película, sino algo más simple y viejo. Oraciones, fe y una cruz que hicimos con un trozo de madera de la casa. Al comenzar, la atmósfera cambió. Un frío intenso llenó la habitación. La luz parecía atenuarse y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Lucas empezó a convulsionar con más fuerza y de repente su voz cambió. No dijo palabras, pero una voz profunda y fragmentada, un murmullo de palabras incomprensibles, comenzó a salir de él. Pero lo más escalofriante fue cuando, en medio del caos, con voz quebrada, logró decir: «No entienden. No puedo salir. Estoy atrapado». Seguimos con las oraciones, tratando de mantenernos firmes, pero esa presencia no se rendía. Era como si luchara no solo contra nosotros, sino contra sí misma. En un momento, Lucas quedó en silencio absoluto. La tensión en la habitación se cortaba con un cuchillo. De repente, sus ojos se abrieron y me miraron directamente, con una mezcla de miedo y súplica que jamás había visto. «Si me liberas, lo que viene después será peor», dijo con voz temblorosa. Decidimos continuar. No había otra opción. Poco a poco las convulsiones cesaron, la respiración de Lucas se calmó y los ojos volvieron a su color natural. Cuando terminó todo, no hubo gritos de victoria ni luces que cegaran la habitación.
solo un silencio profundo, casi incómodo, como si algo invisible aún estuviera allí, observándonos. Porque, aunque parecía libre, ninguno de nosotros pudo olvidar la sensación de que aquello nunca se fue del todo. Desde esa noche, la casa cambió. El aire parecía más denso, y Lucas, aunque volvió a ser él mismo, tenía en su mirada una sombra que nadie podía explicar. Nunca supe exactamente qué fue lo que habitó en él, pero aprendí que hay cosas que no se pueden entender con la razón, y que a veces el exorcismo no es una batalla con un demonio, sino un encuentro con algo mucho más oscuro y silencioso. Nunca imaginé que volver a aquella casa me marcaría para siempre. No solo por lo que vi, sino por lo que escuché, por lo que sentí. Todo empezó con una llamada a medianoche. La voz de mi prima Cecilia quebrada, casi sin aliento. La abuela está... no sé qué hacer. Dice que hay voces, que alguien la sigue, que ve cosas que no están. Por favor, ven. No dudé, aunque la distancia y el miedo querían convencerme de lo contrario. Al llegar, la casa estaba envuelta en una niebla densa, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La vieja estructura crujía con cada paso. El aire olía a alcanfor y humedad, una mezcla que me clavó una punzada en el pecho. Entré. La luz era tenue, apenas un par de velas parpadeaban en la sala. Y ahí estaba ella, mi abuela Teresa, sentada en su sillón, con la espalda recta pero la mirada perdida, fija en la pared opuesta. No respondió a mi saludo, no parpadeó, no respiró como antes. Sus labios se movían, pero no escuché palabras, solo un murmullo ininteligible que crecía en intensidad. Me acerqué y fue entonces que me habló, pero no con su voz. Una voz profunda, áspera, fría. Dijo: «Sabíamos que vendrías», con un tono que heló mi sangre. Mis piernas flaquearon, pero sostuve la mirada. Desde esa noche, nada fue igual. La casa comenzó a cambiar. El rosario que siempre colgó en la cabecera apareció quemado, como si hubiera pasado entre llamas invisibles. Las paredes crujían y se agrietaban lentamente, como si algo desde adentro quisiera romper. Los espejos que antes reflejaban nuestra imagen fielmente, ahora mostraban sombras que no pertenecían a nadie. Cada vez que intentábamos rezar, algo nos rechazaba. Era una fuerza invisible que empujaba, golpeaba, intimidaba. La comida se podría en minutos, dejando un hedor insoportable que impregnaba todo. Un sacerdote llegó. Un hombre viejo con manos marcadas por la vida y una mirada que cargaba secretos. Entró sin miedo, pero se detuvo un instante. «Esto no es una posesión cualquiera», susurró. «Esto es algo que lleva siglos esperando». El exorcismo comenzó. La abuela se retorcía como si su cuerpo fuera un campo de batalla. Los huesos crujían, las venas se inflaban como raíces bajo su piel marchita. Pero lo más inquietante era su risa. Una risa que empezaba dulce, casi infantil, y terminaba en una carcajada quebrada, llena de malicia. «Ella lo dejó entrar», dijo el padre en un momento. «Hizo un pacto cuando era joven». Yo no podía creerlo. La mujer que me enseñó a rezar, que horneaba pan los domingos, que tejía en las tardes. ¿Ella había hecho un pacto con lo desconocido? En medio del ritual, entre gritos y convulsiones, ella susurró con voz humana: «No lo hice por mí,
Lo hice por ustedes. La verdad golpeó duro. Había protegido a nuestra familia con ese pacto oscuro. Había contenido el mal para que no los tocara. Pero ahora, su cuerpo estaba cansado. El sello estaba por romperse, y lo que había contenido quería salir. En un momento que pareció eterno, la abuela abrió los ojos de par en par. Sus pupilas eran un vacío negro y profundo, como abismo sin fondo. Con una voz que no era suya, dijo: «El alma más fuerte es la que se ofrece voluntariamente». Nos miró a todos, sonrió y entonces gritó. Un grito tan penetrante que los vidrios estallaron. Y cayó inmóvil, muerta. La casa quedó en silencio. El aire se calentó, como si una tormenta invisible hubiera pasado. Por primera vez en días, la presencia desapareció. Creímos que todo había terminado, pero no. Una noche, en sueños, escuché su voz. «Ahora me toca a mí protegerte desde dentro», susurró. Desperté con las manos manchadas de tierra y en el pecho una cruz invertida marcada en la piel. Supe entonces que la batalla no había terminado, que ella, mi abuela, se había convertido en la prisión y el guardián.